¿Cómo estamos, Grupo Ciencia? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Veo ya a Nayeli. Buenas tardes, profesor. Gracias, Norville. Buenas tardes, estimados estudiantes. Gracias. Pequeño problemita de conexión. Ya está todo solucionado. Son 12:20, 12:20. Empezamos. Buenas tardes, Camila, Fabricio, ¿cómo estás? Y empezamos nuestro ciclo semestral, ¿no? Tenemos 21 semanas, miren, acá está mi ciclo. El día de hoy, según la programación, nos toca literatura universal. ¿Qué cosa es eso? Literatura universal, un panorama general del curso, en el que nosotros tenemos que saber quiénes son los escritores más representativos del mundo clásico, de la época medieval, de la época renacentista, de la época barroca, de la época neoclásica, ¿no? ¿Y qué significó cada uno de estos movimientos, ¿no? El día de hoy, entonces, el propósito es que el alumno pueda tener una buena visión de los movimientos literarios, los autores y sus obras. Y sobre todo de cuatro grandes escritores que voy a referirme con un poquito más de profundidad, que son Homero, Dante, Shakespeare y Kafka, cada uno representante de su edad. Homero representa la edad antigua o el clasicismo, Dante representa la época medieval, Shakespeare representa el Renacimiento y a su vez a la edad moderna, y Kafka representa la edad contemporánea y a su vez al vanguardismo. Vamos al chat. Buenas tardes con todos, ya, listo, sí. Ahora sí, ahora sí ya podemos compartir pantalla porque tenemos clase hasta las 2 de la tarde, ¿no? Bien, entonces vamos ahora sí a compartir la pantalla, estimados estudiantes, deseándoles siempre que tengan ustedes una buena semana, una buena semana. Vamos a compartir pantalla. Ahí está, ¿ve? Ahí tiene mi pantalla compartida. Ahí tiene mi pantallita compartida, ¿correcto? A ver, según ustedes, ¿quién es o quiénes son estos personajes de la literatura universal? ¿Quiénes son? ¿Estudiantes? ¿Quiénes son? Chat, según el chat. Saavedra y Shakespeare. Saavedra y William Shakespeare, ¿no es cierto? Es decir, esta mitad, esta mitad de la izquierda representa a el gran Miguel de Cervantes y la otra mitad representa a William Shakespeare, ¿correcto? Ahora bien, miren, acá está lo que yo les decía al iniciar la clase. Si tú eres observador, esto te lo voy a hacer llegar si deseas. Tienes acá en la Edad Antigua, la literatura que se hace en la Edad Antigua se le llama clasicismo. La literatura que se hace en la Edad Media se le llama medievalismo. Fíjate acá, la literatura que se hace en la Edad Moderna se le llama de tres maneras: Renacimiento, Barroco y Neoclásico. Si tú eres observador,
Mira, ve, en el barroco, mira en el barroco, siglo XVII, hacia abajo. El barroco también va a crear sus propias escuelas. Por ejemplo, el marinismo. En Inglaterra ya no se va a llamar el barroco marinismo, sino se va a llamar eufismo. ¿Ve cómo cada movimiento literario tiene sus variaciones? Así que en la Edad Moderna tenemos el Renacimiento, el Barroco y el Neoclásico. Y llegamos a la última de las edades, la contemporánea. Miren la contemporánea, estudiantes. Romanticismo, realismo y entrando al siglo XX tenemos el simbolismo y el vanguardismo. Y en el vanguardismo, observa hacia arriba, ahí está en Francia Marcel Proust, Jean-Paul Sartre, Camus, James Joyce, Thomas Mann, Hermann Hesse, Frank Kafka, Ernest Hemingway, William Faulkner. Pero a su vez, en el vanguardismo, estudiantes, en el vanguardismo es donde nacen los ismos de vanguardia. ¿Tú te acuerdas de los ismos de vanguardia? Futurismo, surrealismo, expresionismo, dadaísmo, etcétera, etcétera. Así que en esta línea de tiempo de la literatura universal hay 4 edades: edad antigua, media, moderna y contemporánea. Pero hay más movimientos literarios. El clasicismo, lo que está al centro es movimiento literario, grupo de escritores en un tiempo. ¿A qué se le llama movimiento literario? Grupo de escritores en un mismo tiempo, bajo bajo un molde muy parecido, bajo un molde muy parecido. A eso se llama movimiento literario. Es decir, que los temas son afines, los sentimientos son afines para que sea movimiento literario. ¿Correcto, alumnos? Para que nazca un movimiento literario tiene que haber una afinidad en torno al tema y una cercanía en el tiempo. Afinidad en el tema y cercanía en el tiempo. Tienen que ser más o menos cercanos en edad y sus temas tienen que ser afines, afines. Ahora, veamos. Empecemos con la edad antigua, estimados estudiantes. Vámonos a la edad antigua. Y he puesto esta fotografía del circo romano. Esta fotografía es de hace pocos años, pero el circo romano viene de antes de Cristo, el Coliseo romano, ¿correcto? El Coliseo romano, perdón, que luego se convirtió en un circo, ¿no? Porque ahí se llevaba a la gente a que se divierta y no piense en los problemas políticos, como se hace actualmente en la política peruana. La edad antigua, esta imagen es el Coliseo romano. Ahora, dentro de esta edad antigua, nosotros le llamamos en literatura clasicismo. ¿A qué se llama clasicismo o clásico? A las obras inigualables, a las obras incomparables, a las obras que han marcado una época, a las obras perfectas en cuanto a dos cosas, forma y fondo. Para que algo sea clásico, tiene que ser casi perfecta, su forma y su fondo. Casi perfecta, su forma y su fondo. ¿Correcto? Entonces, esa obra se convierte en un clásico, como una canción, alumnos, una canción. ¿Crees tú que alguna vez la canción de Conejo Malo se va a convertir en un clásico? Jamás, porque su forma puede ser bonito, pero su contenido es un asco. Para que algo sea clásico, tanto la forma y el contenido tienen que ser perfectos, perfectos. Por ejemplo, si uno escucha una canción de The Beatles o de Mozart, eso es clásico.
porque hay casi una perfección tanto en su forma como en su fondo. A eso se le llama clásico. Y clasicismo viene a ser los escritores casi perfectos que surgieron en el mundo griego, en el mundo griego. Autores como Homero, Virgilio, Sófocles, Cicerón y Horacio. Aunque ahí está mal escrito Cicerón, le faltó la O. La Ilíada y la Odisea son obras que inician prácticamente la literatura universal. A Homero se le llama padre de la literatura, recuérdalo, padre de la literatura. Virgilio, recuérdalo, recuerda que acompañó a Dante en su viaje por el infierno y el purgatorio. Sófocles, el mejor dramaturgo de todos los tiempos. ¿Te das cuenta? Acá surgieron los grandes escritores. Atención, clásico es lo que nunca pasa de moda, lo eterno, lo perfecto en su forma y en su fondo. Mira, alumno, vamos a Grecia arcaica o Grecia jónica. Atención, alumnos, ¿ah? Atención. ¿Estás escuchando? No te me duermas. Vamos al mundo de Grecia arcaica o jónica. ¿Dónde lo ubicas a Homero? ¿En qué siglo está? 9 antes de nuestra era. Mira por favor a Homero, 9 antes de nuestra era. Él no escribe, compila, junta, junta cantos dispersos, retazos de la cólera de Aquiles, canta la Ilíada y más adelante canta la Odisea, juntando retazos. Él no escribe, canta, pero canta de una manera maravillosa, empleando las figuras literarias, comparaciones, símiles, metáforas. Homero es el padre de la literatura mundial, el autor de la Ilíada y la Odisea. 9 antes de nuestra era, más o menos nació el 850 antes de Cristo. Posterior a la guerra de Troya, mira arriba, por favor, mira arriba, la guerra de Troya fue en el siglo XII. Luego se inicia el gobierno de Solón, se establece el Areópago, y ahí sí viene un segundo escritor después de Homero, Hesíodo, el que escribe sobre la vida de los dioses. Mira el siglo VII, por favor, Esopo, el gran fabulista, historias moralistas, Esopo. Y mira, terminando el 7 al 6, la gran Safo de Lesbos, la primera mujer de la literatura. Su obra se llama Epitalamios, libros eróticos sensuales. Ella vivía en una isla que se llama la isla de Lesbos. Ahí daba clases, ahí enseñaba el arte del canto, del baile, de la composición literaria. A las mujeres de este tiempo, de ese lugar, le llamaban lesbianas, lesbianas, y no por lo sexual. Luego lo asociaron a lo sexual. ¿Por qué? Porque Safo interpretaba poesía erótica. Entonces, a las mujeres que venían de la isla de Lesbos les llamaban las lesbianas por una connotación geográfica. Posteriormente se le dio la connotación sexual. Y el último de los escritores de Grecia arcaica fue Píndaro. Píndaro. No olvides, Homero, Hesíodo, Esopo, Safo y Píndaro. Bueno, y ahí Anacreonte que se está colando. Periodo arcaico o jónico. La épica nace con Homero, ¿sí o no, alumnos? La épica. Mire este cuadro. Por favor, solo mire este cuadro, la épica. ¿Qué ves en este cuadro? Bandos que se enfrentan, bandos que se enfrentan. Como que la mujer que está ahí no tiene miedo a morir, ¿no es cierto? Como que el destino de estos héroes es defender su honor, su honra, su país, su nación. Eso canta la épica. Así que uno de los primeros géneros literarios es la épica,
cuyo gran representante, ¿quién es? Homero. Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea. La Ilíada canta la cólera de Aquiles en el 9º año de la guerra de Troya. La Ilíada canta la cólera de Aquiles en el 9º año de la guerra de Troya. Y la Odisea canta el retorno de Ulises a su patria terminada la guerra de Troya. El retorno de Ulises a su patria terminada la guerra de Troya. Por eso a un poema se le llama poema de la guerra, la Ilíada. Poema de la paz, la Odisea. La Ilíada, Homero lo cantó cuando era joven. La Odisea, cuando era viejo. Cuando era viejo. ¿Homero habrá existido, chicos? ¿Habrá existido este hombre? Profesor, me dicen que Homero significa ciego en griego. ¿Sí? Probablemente Homero sea ciego en griego. Y él era ciego. Y no escribía, solo cantaba. Y cuando cantó, miren alumnos, cuando cantó el retorno de Odiseo, de Ulises, mira el punto 1, por favor. Acá fue la guerra de Troya. Ahí fue la guerra de Troya. Cuando Ulises zarpa, mira dónde llega, a la isla de los Cicones, seres antropófagos. Luego a los lotófagos que comían la flor del loto, acá es la flor del olvido. Los cíclopes, gigantes de un solo ojo. El dios Eolo, el dios del viento. Lestrigones, seres antropófagos. La maga Circe, donde convirtió a su gente en cerdos. 8. La entrada al inframundo, donde encontró a su madre. La isla de las sirenas, que con su canto loqueaban a los hombres. La perra Escila y su hermana Caribdis. La isla de Helios, de las vacas sagradas. Y la isla de Calipso, donde él cuenta sus historias. En la isla de Calipso cuenta sus historias. Posteriormente llega a los Feacios y a su reino de Ítaca. Esta es la Odisea, extraordinaria obra. Acá está, lo tienes completito acá, el resumen de la Odisea. Ahora, alumnos, quiero que un ratito cierres tus ojos y comprendas quién fue Homero. ¿Quién fue Homero? Solo dime algo. ¿Se está escuchando, por favor? ¿Se escucha el sonido de Homero? Sí se escucha, profesor. Ya. Cierra los ojitos, son minutitos, minuto 56. Concéntrate. Luego te hago una pregunta. Te hago una pregunta sobre Homero. Concéntrate. Homero fue uno de los poetas griegos más antiguos de la historia, cuyo lugar de nacimiento es un misterio para todos. Algunos dicen que posiblemente nació en Quíos, Colofón, Ítaca, Atenas e incluso Egipto. Homero es considerado por algunos historiadores y comentaristas un ciudadano del mundo. Tampoco se sabe con certeza en qué época vivió Homero. Varios autores de diferentes libros lo consideran contemporáneo del rey de Lidia, Gige, y otros por el contrario aseguran que fue espectador de la famosa guerra de Troya. No hay quien descarte que este poeta griego pudo vivir en otras fechas intermedias. Homero, quien se creía que era ciego, es reconocido por ser el posible autor de la Ilíada y la Odisea. La Ilíada cuenta la historia de la guerra de Troya. La Odisea nos introduce en la travesía marítima vivida por Ulises y su tripulación en el intento de regresar a su hogar. La veracidad de estas historias es puesta en duda por muchas personas, quienes consideran que son recopilaciones de mitos que han logrado sobrevivir en el transcurso de la historia. Sin embargo, no es posible asegurar que estos poemas hayan sido reales y que su esencia no provenga de un hecho ocurrido. Algunas personas creen que Homero es una simple figura representativa del autor de estos poemas. Es más, se duda de su existencia.
Correcto, estudiantes. Entonces, ¿y ustedes que han escuchado? ¿Han escuchado sobre Homero? Hay dudas sobre su existencia. Hay algunas teorías que niegan la existencia de Homero, ¿no es cierto? Pero hay otras teorías que dicen que Homero sí existió, que su nombre verdadero fue Melesígenes y que él era un ciego porque Homero en griego significa ciego, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que a él se le conoce como el padre de la literatura mundial, el padre de la literatura mundial, Homero. No olvides ese nombre, autor de la Ilíada y de la Odisea. Dejamos a Homero y ahora nos vamos al periodo ático, nos vamos a Atenas, posterior a las guerras médicas, durante la guerra del Peloponeso, durante la guerra de Maratón. Es en este contexto histórico de la guerra del Peloponeso, de la batalla de Maratón, posterior a las guerras médicas, que surge el teatro. No olvides, el teatro, el teatro. Acá surge el teatro. ¿Y gracias a quién surge el teatro? A Tespis. Tespis fue quien desarrolla el teatro. Fue como un empresario que se da cuenta de que seguir adorando al dios Dionisio cantándole ditirambos está bien, pero ¿por qué no hacemos que el que recita se convierta en actor y hagamos que se representan historias de seres aristocráticos? ¿Por qué no hacemos que uno del coro salga y deje de ser del coro y se convierta en un actor? Y más adelante Esquilo va a decir, ¿y por qué no sacamos otro? ¿Por qué no sacamos otro del coro para que los dos actores puedan dialogar? Y en el año 425, Sófocles dice, ¿y por qué no sacamos otro más? Y sean tres los que dialoguen, de tal manera que creamos mayor dinámica en el teatro. Si Tespis tuvo la idea, Esquilo lo mejoró y Sófocles lo llevó a una calidad insuperable. Durante la época ática, cuando Atenas era la ciudad-estado más importante. Acá tenemos a Esquilo, tenemos a Sófocles, tenemos a Eurípides y en la comedia tenemos a Aristófanes. Pero alumno, si estamos en San Marcos, de la Jónica, del periodo jónico o arcaico, ¿qué te piden? La Ilíada y la Odisea. Profe, de este periodo ático, ¿quién es bueno saber para enfrentarnos a un examen? Esquilo, con su obra La Orestiada, pero sobre todo Edipo Rey, con su obra Sófocles, con su obra Edipo Rey. Este es el teatro. Este es un teatro en la actualidad. ¿Qué le falta ahí? Le falta lo de la parte derecha, se armaba como una casa. Ahí se armaba como una casa. Y en el centro, donde ves esas personas, en el círculo, a esa parte se le llamaba orquesta. Orquesta. Ahí salían a actuar y a hablar los actores. Los actores utilizaban unos zapatos altos llamados coturnos y unas máscaras, ¿correcto? ¿Qué cantidad de gente entraba al teatro? 17.000 personas. Era construido de piedra, mira, ve. Qué hermosa construcción, ¿no? De piedra. Estos eran los teatros en Grecia. Profe, ¿qué función tenía el teatro? La función de catarsis. A través de las representaciones teatrales, ¿no? Se movía el espíritu de las personas, se les hacía llorar y reír. Y cuando había catarsis, había liberación de tensiones. Y los actores representaban la vida de seres aristocráticos. El pueblo para nada entraba, para nada. Fuera pezuñentos, les decía, ¿no? Acá entraban solo los aristocráticos, no hablo de los que iban a ver el teatro, los que representaban alumnos.
los que hacían teatro. Ellos representaban solamente a seres aristocráticos. La Orestiada es una obra que trata de un hijo que le han dicho, a tu papá le han cortado la cabeza, y después se entera que esa persona era su propia madre y tiene que enfrentar a su propia madre. La Orestiada. Tema: el matricidio. Edipo Rey tiene que ver con el destino. Es el destino de un hombre. Desde que nació estaba condenado a casarse con su mamá y a matar a su padre. Al final de la historia se revienta los ojos, porque era la única manera de conciliarse con los dioses, la única manera de que él pueda por lo menos tener una muerte digna, y lo tuvo, porque después que se reventó los ojos, Edipo se convirtió en consejero en un lugar llamado Colono, porque hay una segunda parte que se llama Edipo en Colono. Acá está Edipo Rey en 7 partes. Edipo Rey en 7 partes para que el alumno desde ya vaya repasando, y el momento que nosotros lleguemos a la obra Edipo Rey, tú ya seas un trome, un lobo, un tiburón, y domines bien Edipo Rey y sobre todo su interpretación que tiene que ver con el destino. Con esto hemos dado fin a la Edad Antigua. Estimado estudiante, en la Edad Antigua, dime, abre tu micrófono, hazme saber que estás vivo. Dime 3 escritores de la Edad Antigua que más o menos se haya quedado en tu memoria. Vamos, dime, por favor. Antes de Podría seguir. ser Homero, 1, Hesíodo, 2, Hesíodo y 2, Esopo. gracias. Homero, Sófocles y Esquilo también. Pero para mí, si tú me dijeras, profe, para usted, Homero, 1, 2, Esquilo, padre del teatro. Homero, padre de la literatura mundial. Esquilo, padre del teatro, y Sófocles, el más grande de los dramaturgos de todos los tiempos. Toma un poquito de agüita. Salud, alumnos. Pasamos a la Edad Media. Escúchame. La Edad Media va desde la caída de Roma hasta la caída de Constantinopla. 476 hasta 1453. 1000 años aproximadamente. Se le llama oscurantismo. Oscurantismo. Era como caminar en una cueva con un fósforo. La iglesia tomó mucho poder y no le convenía que el hombre pensara, porque recuerda algo, alumno, el conocer te da poder, el conocer te da libertad. Y era una época donde el poder lo tenía la iglesia y se cerraron las libertades, donde si tú caminabas por la calle te soltaban de uno de los balcones un poco de caca, porque no habían baños, se tiraban las heces a la calle. ¿Será por eso que en esta época surgió una de las grandes muertes que se llevó a casi la mitad de la población de Europa? ¿Te acuerdas de la peste negra? La peste negra, la peste negra, ¿no? Debido a las ratas, la peste bubónica. Era una época asquerosa, era una época donde el señor feudal era el amo y señor, donde era dueño de tu vida, donde el señor feudal te pedía tu virginidad antes de casarte. Tú te querías casar, hija, le dabas tu virginidad al señor feudal. ¿No es cierto? Es una época oscura, donde hay recesión de la ciencia, desde la caída de Roma hasta la caída de Constantinopla. ¿Correcto, alumnos? Muy bien, estamos haciendo un ingresito, una entrada. Mira, hay una época donde el rey era la cabeza. Luego venía el clero y la nobleza. Mira, la iglesia y los nobles, ¿no? Que tenían
sus castillos. Luego los que estaban al servicio de los nobles, los caballeros y los burgueses. Y por último, la clase oprimida, los campesinos, que no tenían prácticamente vida. ¿La vida dónde se daba, profe? En los castillos del rey. Luego se daba en los monasterios donde vivía el clero y la nobleza. Y los campesinos vivían en las aldeas. Y los burgueses, ¿dónde vivían? En las ciudades. Mira, este cuadrito te puede servir. En las ciudades vivían los burgueses, en las aldeas los campesinos, en los monasterios el clero y la nobleza vivía en el castillo alrededor del rey. Era la época feudal. Si lo dividimos, hay una alta y una baja Edad Media. La alta Edad Media, atención alumno, no te me pierdas acá. En la alta Edad Media nacen los cantares de gesta. Cantares de gesta. Cantares de gesta, los juglares. Poema del Mío Cid, canción de Rolando, canción de los Nibelungos. En la baja Edad Media, estimado estudiante, surge el prehumanismo, el prerrenacimiento, Dante, Petrarca, Boccaccio, Jorge Manrique. ¿Correcto, alumnos? Alta y baja. En la alta Edad Media nacen las ciudades, perdón, los países. Nace España, nace Alemania, nace Inglaterra, nace Francia. Por eso se llaman cantares de gesta, 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 nacer. Alta Edad Media, donde en todo su auge estaba el señor feudal, el feudalismo, el poder de la tierra. Hasta le besaban los pies al señor feudal. Acá destacan qué obras les dije, alumnos, los cantares de gesta. Los cantares de gesta. No te olvides lo que te voy a decir. Los cantares de gesta cantan el nacimiento de los países. Atención, querido alumno. Los cantares de gesta cantan el nacimiento de España, de Francia, de Alemania. Profesor, a ver, ¿cómo se llama el cantar de gesta que habla del nacimiento de España? Poema del Mío Cid. ¿Cómo se llama el cantar de gesta que habla del nacimiento de Alemania? El cantar de los Nibelungos. Profesor, ¿y el que habla de Francia? El cantar de Roldán. Y así van surgiendo. De Rusia, el cantar de las tropas de Igor. Anónimos, juglares. Mira estos tres, ve. No puedes olvidarte de esos tres hechos por juglares, por favor, alumno. Cantar de los Nibelungos, cantar de Roldán, cantar del Mío Cid. El Mío Cid trata del honor de Rodrigo Díaz de Vivar, que lo expulsaron acusándolo de ladrón y violaron a sus hijas. El cantar de Roldán trata de Roldán, que lucha en favor de Carlomagno y se enfrenta a los árabes. Y en el cantar de los Nibelungos se canta las hazañas de Sigfrido, que derrota a un dragón y se pone al servicio del rey Gunther de Alemania. Tres cantares anónimos, pertenecientes a la alta o a la baja Edad Media, alumnos. Muy bien, a la alta Edad Media. La época del feudalismo y donde los monarcas y los reyes recién empezaban a tener un poder chiquito. Muy bien, gracias, Norby. Muy bien. Ahora, pasemos un poco. La Baja Edad Media. En la Baja Edad Media, jóvenes, surge el comercio. Surgen las primeras universidades, los primeros centros de estudio, los talleres de artesanos. Ya se enseña un poquito de matemática. El hombre empieza a respirar un poco su libertad. Hay cambios, se le llama por eso prehumanismo, prerrenacimiento. La burguesía empieza a tener fuerza, ¿sí o no, alumnos? La burguesía, ¿no? Y surge una literatura como esta, la Divina Comedia de Dante. Dante era un güelfo y posteriormente se convirtió en un gibelino. Dante es el más grande escritor de la Edad Media. Sería pecado, te irías al infierno si no sabes algo de Dante, por lo menos si no me dices,
¿Cómo se llamó la novia que él no pudo casarse? Dime algo de Dante, alumno. Si no, te vas a ir a Cabe, al infierno. Y yo te voy a poner, ¿sabes dónde? Donde están los herejes, ahí te voy a poner, en sepulcros ardientes. O si no, te mando al lugar donde están los avaros para que te lancen piedras. O te llevo a Lucifer para que te trague, te devore en el cosito. Ten cuidado, alumno, mi venganza es brava. Profe, perdóneme, te perdono, pero te mando al purgatorio. ¿Correcto? Te mando al purgatorio, donde hay una espesa nube de humo que mantiene una oscuridad mayor que la del infierno, donde están los perezosos. O si no, donde están los condenados a correr sin cesar. Ten cuidado, el purgatorio y el paraíso es el lugar donde está el profe de literatura, rodeado de ángeles, ¿no? Así que trata de llegar donde está el profe de literatura, pero para ello tienes que saber, chiquitito aunque sea, quién fue Dante. Cierra tus ojitos, por favor. Cierra, 2 minutos. Dura, chiquito. Así como has escuchado Homero, el gran escritor de la Edad Media se llamó Dante. Atención, por favor. ¿Qué tal, Infolector? ¿Estás listo para descubrir el maravilloso mundo de la literatura en solo 5 minutos? Pues vamos. Si te gusta este video, dale manito arriba y compártelo. Dante Alighieri es sin duda uno de los autores más importantes del mundo. Su obra, La Divina Comedia, marcó un antes y un después en la literatura universal. No solo representa la transición entre la literatura medieval hacia la renacentista, sino que Dante contribuyó con esta obra a la consolidación del idioma italiano, el cual se conocía en la época como vulgar. Así de importante fue su aporte para Italia. Veamos algunos datos interesantes sobre su vida y también parte de su sabiduría expresada en frases que se han inmortalizado a través del tiempo. Su nombre de bautismo es Durante di Alighiero degli Alighieri, pero el mundo lo conoce como el Gran Dante Alighieri. No se ha podido determinar su fecha exacta de nacimiento. Sin embargo, en su autobiografía titulada Vita Nova, da a entender que fue en 1265. Nació en Florencia y se consideraba un noble, aunque se sabe que su familia en realidad formaba parte de la burguesía güelfa. Su madre falleció cuando Dante tenía apenas unos 6 años de edad. Y aunque después su padre hizo vida marital con otra mujer, se ponía en duda que en verdad se haya casado con ella, asunto que seguramente fue algo escandaloso para la época. Cuando Dante era apenas un preadolescente, fue comprometido con Gemma di Manetto, aunque años antes se enamoró a primera vista de Beatriz Portinari, y esta se convertiría en su inspiración, incluso la menciona en la Divina Comedia. Sin embargo, los matrimonios arreglados eran muy comunes en ese momento, por lo que tras la muerte de Beatriz en 1290, Dante se casó con Gemma. Con ella tuvo 4 hijos. Una de sus hijas, Antonia, se convirtió en monja, por lo cual se cambió el nombre a Hermana Beatriz. De la educación de Dante no se sabe nada con certeza. Se presume que se educó en casa durante la infancia y algunos biógrafos creen que fue a la universidad. La política lo llevaría a estudiar farmacia. Él no pretendía ejercer esa profesión, pero las reglas de Giano del Vela lo obligaron a trabajar como boticario, por lo que aprovechaba para vender sus libros en las tiendas. Como era común en la Edad Media, Dante se involucró en la política, aspecto que lo hizo algo relevante también en ese mundo, aunque le quitó mucho más de lo que le dio. Los enfrentamientos con bandos enemigos de parte de Florencia fue la razón por la que finalmente fue exiliado de su país. Este exilio le trajo muchas tristezas por estar lejos de su tierra, a la cual nunca pudo regresar. También fue condenado a muerte si osaba volver a Florencia, así como sus hijos. Su esposa se quedó en el país para preservar los bienes de la familia. Poco antes de morir culminó Paraíso, la última parte de su obra maestra, La Divina Comedia, con la que se convirtió en un autor indispensable para conocer la literatura occidental. Dante murió en Ravenna y a pesar de que su cuerpo fue enterrado allí, siglos más tarde Florencia construyó una tumba en 1829 para el gran escritor.
aunque es una tumba completamente vacía, ya que sus restos nunca fueron trasladados. Y aunque Dante murió sin conocer la gloria de la fama mundial, de igual manera nos dejó su plena sabiduría en estas frases inspiradoras. El secreto para que las cosas sean hechas está en hacerlas. La flecha del destino, cuando se espera, viaja lenta. Un poderoso fuego es solo la continuación de una pequeña chispa. No hay manera en que pueda separarse el calor del fuego o la belleza de lo eterno. Rápido nace el amor hacia aquel corazón que es gentil. La raza humana alcanza su mejor estado en cuanto más libertad tiene. La senda que lleva al paraíso comienza en el infierno. Si te gustó esta información, escríbelo en comentarios. Y ya sabes, lo bueno se comparte. Así que invita a tus amigos a descubrir más curiosidades haciendo. ¿Qué tal? Antes de pasar a la edad moderna, estimados estudiantes, antes de pasar a la edad moderna, que quede una pregunta, ¿no? Que quede una pregunta. ¿Qué es esta? ¿Qué sabes de Dante? Ya de Homero sabemos alguito, el gran Homero de la época griega. ¿Qué sabes de Dante, ese escritor florentino, ese escritor que amó profundamente, pero que nunca pudo plasmar sus sentimientos? ¿No es cierto? A ver, dame 3 datos de Dante. Abigail, Karen, que por ahí te estás escondiendo. Acabo de ver que te acabas de poner debajo el sillón. Abigail, no se esconda. Lucas, Yair, por favor, acaban de subirse al techo. 3 datos, lo que se les ocurra, Abigail, de Dante, por favor. Aunque sea, escríbelo, escríbelo. Yo estoy leyendo acá su chat. Estoy viendo acá. Nacido en Florencia. 1. Enamorado de Beatriz. 2. Pertenece al Trecento italiano. 3. Gracias, Norville. Excelente, Norville. Camila dice, le fue mal en la política. 1. Fue desterrado. 2. Y murió en el destierro. 3. Camila, gracias. Yair nunca regresó a su lugar de origen. Así es, él murió fuera, ni siquiera de muerto, ni siquiera de muerto, ¿no? Han hecho una tumba en Florencia, ¿no? Y ni siquiera está enterrado ahí. Está en Rávena donde murió, ¿no? Bien, entonces, pero el dato más relevante es Beatriz, recuérdalo, Beatriz Portinari, que incluso se convierte en su guía, tan en el paraíso. Y en el infierno, su guía va a ser Virgilio, ese gran escritor romano, sabio. Muy bien, chicos, edad antigua, edad media. Edad antigua, edad media. Homero y Dante. Homero y Dante. Un griego y un italiano. Un griego y un italiano. Ahora, sigo compartiendo mi pantalla. 1:00 con 5 minutos. Edad moderna. Edad moderna. Profe, ¿de cuándo a cuándo va la edad moderna? Caída de Constantinopla, 1453. Revolución Francesa, 1789. Atención, alumnos. Caída de Constantinopla, 1453. Revolución Francesa, 1789. ¿Correcto? Solo la Divina Comedia hace referencia a Beatriz, me dice Cruzado. La respuesta es no. Hay otra obra también, La Vida Nueva. La Vida Nueva de Dante Alighieri. Gracias por preguntar. La Edad Moderna. Ya sabemos la entrada y la salida de la Edad Moderna. Entramos con Constantinopla y salimos con Revolución Francesa. Entramos por Constantinopla y salimos por Francia. La guillotina le cae a un rey, ¿no? Le cortan la cabeza. ¿Se acuerdan? La toma de la Bastilla. Lo que sí tienes que recordar, alumno, si no, cuando te vuelva a ver, te pregunto, si nos vemos la próxima semana, si ya no es virtual todo y puedes estar presencial acá, sí, te voy a sacar adelante para que me digas,
¿Cuáles son los 3 movimientos literarios de la Edad Moderna? Anota, anota. Renacimiento, barroco y neoclásico. Renacimiento, barroco y neoclásico. Renacimiento es al 16, barroco es al 17, neoclásico es al 18. No te olvides, alumno, si no te va a caer tu chiquita, te va a caer tu chiquita. Renacimiento. Acá tienes el Renacimiento. Su nombre, ve. Renacimiento es una palabra compuesta. ¿Cuál es su raíz? Nacer, el verbo nacer. ¿Qué es nacer, profesor? Salir a la luz. Salir a la luz. ¿Qué significa renacer? Volver a salir a la luz. ¿Por qué, profesor? Porque ya te dije, la Edad Media significó el oscurantismo, la recesión de la ciencia. Si te digo recesión de la ciencia, te estoy hablando de que fue prohibida pensar mucho. En el Renacimiento se abrió el panorama del conocimiento, ¿correcto? Entonces, el hombre ya podía gozar un poco de su libertad. El hombre se vuelve tiene una mirada buena del futuro, ¿correcto? Una mirada buena del futuro. Se vuelve al pasado griego a tomar influencias literarias, científicas. Luego está el barroco. 50 años después, o casi 100 años después, el hombre que empezó con una sonrisa de oreja a oreja, ahora comprueba que el mundo es un desengaño. Surge el pesimismo. El hombre se vuelve complejo. El arte se vuelve complejo. El hombre se vuelve contradictorio, Dios-demonio, blanco-negro, amor-odio, locura-realidad, libertad-encierro, el juego de las contradicciones. El escritor del barroco empieza a hacer arte a partir de la contradicción, a partir de esa frustración del mundo. Y acá tenemos a un gran escritor del periodo renacentista y barroco, ¿correcto? Shakespeare, autor de Romeo y Julieta y Hamlet. Pero no te quedes ahí. Tú tienes que sacar 3 datitos de Shakespeare, por favor. Decían que Shakespeare era homosexual. Decían que Shakespeare no había escrito Romeo y Julieta ni Hamlet. Decían que Shakespeare se casó sin amor. Decían que Shakespeare se disfrazaba de Julieta para hacer teatro porque las mujeres no actuaban en su tiempo. ¿Cuántas cosas se dicen de Shakespeare? ¿Será verdad? ¿Será mentira? No nació en Italia ni en el Perú, nació en Inglaterra, en Stratford. Entonces, ¿cuántos datitos deberías conocer de Shakespeare? Por lo menos unos 3 o 4 datitos. Pero empezando por esto, autor de Romeo y Julieta y de Hamlet, y perteneciente a 2 periodos, a 2 movimientos, al Renacimiento y al Barroco. Perteneció a 2 corrientes literarias, el Renacimiento y el Barroco. No te olvides. Y el último movimiento, después del Barroco, ¿cuál fue? El neoclásico. El neoclásico. Otra vez la palabra compuesta, ve. Neo, nuevo, clásico, Grecia, Roma. Otra vez volver a las fuentes griegas. Otra vez volver al pasado griego. El Renacimiento yo lo había hecho. Y ahora otra vez el neoclásico. El padre del teatro inglés, dice Norville. Perfecto. Perfecto. No, excelente. El padre de la literatura inglesa también.
En el neoclásico vamos a tener una literatura demasiado racional, porque va a predominar esta corriente filosófica que se llama el racionalismo, ¿no? En el que todo tiene que ser según las normas. ¡Qué feo! Todo es según las normas, todo es normativo. No había libertad, se corta la libertad en el neoclásico. Ahí vamos a tener escritores como Molière, Racine, Moratín, etcétera, etcétera. ¿Qué tal, Infolector? ¿Estás listo para descubrir el maravilloso mundo de la literatura en solo 5 minutos? Shakespeare, el maravilloso mundo de la literatura en 5 minutitos. Shakespeare. Si quieres, agarra tu lapicero Faber-Castell 031 punta fina y anota. Anota, tienes que tener un cuaderno. O anota en hojas bond y luego lo engrapas. Algo tienes que tener. Y si no tienes nada, ya pues, cierra los ojos. Y luego me dices, mínimo, 3 datitos de don William Chespirito. 3 datitos de don William Shakespeare. Escúchalo, escúchalo. ¿Qué tal, Infolector? ¿Estás listo para descubrir el maravilloso mundo de la literatura en solo 5 minutos? Pues vamos. Si te gusta este video, dale manito arriba y compártelo. William Shakespeare fue un dramaturgo y poeta inglés, de cuya vida mucho se desconoce, al igual que de sus motivaciones para escribir. Lo cierto es que, mientras no se tenga certeza de lo contrario, bajo su autoría se reconocen 37 obras dramáticas, todas ellas estudiadas y representadas aún hoy en diferentes escenarios del mundo, y 154 sonetos un poco menos conocidos. Shakespeare es un referente obligatorio cuando se trata el tema de literatura universal. Por eso hemos querido hablar de él, del aura de misterio que rodea su vida y de su magistral legado para las artes. Así que no te pierdas ni un segundo de esta interesante biografía. Su verdadero nombre fue Willielmus Johannes Shakespeare y nació en Stratford-upon-Avon, según reza en su acta de bautismo de 1564, año en el que se deduce fue su nacimiento. Era el tercero de 8 hermanos, aunque fue el primer varón del matrimonio entre John Shakespeare y Mary Arden. Su padre se desempeñó como comerciante y su madre fue hija de un terrateniente. Se conoce muy poco de la infancia de William Shakespeare, pero se cree que cursó estudios en la Grammar School de su tierra natal, donde aprendería como materia principal el latín. Aunque parezca inconcebible debido al nivel de escritura que alcanzó, nunca fue a una universidad. Es por eso que algunos críticos consideran que en realidad Shakespeare no escribió las obras que se le adjudican. A la edad de 18 años se casó con Anne Hathaway en 1582, 8 años mayor que él y con la que tuvo 3 hijos, la mayor de nombre Susana y 2 mellizos, un varón llamado Hamnet y una niña de nombre Judith. Hamnet murió en 1596, a la edad de 11 años. Susana fue la única que le dio una nieta a Shakespeare, la cual no tuvo hijos y terminó con el linaje directo del afamado escritor. No se sabe con precisión el momento en que se mudó a Londres, pero se cree que fue en 1588. Dejó a su familia en Stratford-upon-Avon, aunque los visitaba con frecuencia. En su estadía en la capital inglesa, Shakespeare se involucró en el teatro, colaborando y luego haciéndose copropietario de la compañía teatral Lord Chamberlain's Men. Allí se desempeñó como dramaturgo y también como actor de obras propias y de otros autores. Todo indicaba que Shakespeare tenía un propósito muy claro: sembrar una escritura brillante y cosechar obras memorables que lo llevarían a un éxito pleno durante el resto de su vida. Y así fue. En el espacio aproximado de 20 años, escribió un promedio de 1.5 obras al año. Un dato curioso es que ninguna de ellas fue firmada con su nombre de pila original. Cambió su apellido de múltiples maneras, usando abreviaturas o alterando la ortografía. Tampoco se preocupó por entregar sus obras reunidas a una imprenta, por lo que todas quedaron dispersas y sin su firma. Entre 1610 y 1613 regresó a su pueblo natal, donde moriría en el año 1616, el 23 de abril según el calendario juliano.
que sería el 3 de mayo para el calendario gregoriano por el que nos regimos hoy. Sin embargo, su muerte se asume en abril y es una de las razones por las que en esa fecha se celebra el Día Internacional del Libro. Shakespeare parecía darle más valor a la publicidad que significaban las representaciones de sus tragedias y comedias en el escenario, porque esto le dio una considerable fortuna en vida. En su testamento no mencionó nada sobre su obra, asunto que parece muy curioso para algunos críticos y biógrafos. Entre los títulos que destacan de su legado literario se encuentran Romeo y Julieta, Hamlet, El Rey Lear, Macbeth, Otelo, El sueño de una noche de verano, El mercader de Venecia, La fierecilla domada, entre otras. ¿Sabremos algún día de la veracidad total de su autoría? Parece que no será tan fácil. Sin embargo, todo apunta a que, efectivamente, fue él quien escribió las maravillosas obras que aún hoy disfrutamos por sus temáticas humanas y trascendentales, así como por el lenguaje tan magistral que las caracteriza. Si te gustó esta información, escríbelo en comentarios. Y ya sabes, lo bueno se comparte, así que invita a tus amigos a descubrir más curiosidades. Antes de pasar al neoclásico o terminar ya la Edad Moderna, para empezar la contemporánea, es bueno que ustedes participen. Puede ser unas clases virtuales, pero ya no es colegio, ya no me da miedo. En colegio me da miedo las clases virtuales porque tú dictas y los chicos están jugando con el perro, están mirando televisión y no están siendo responsables con su aprendizaje. En ustedes no tengo la menor duda, de todos los que me están escuchando y me están viendo, la menor duda que sí están anotando. ¿Por qué? Porque recuerda que junto a ti están corriendo más de 20,000 personas para un puesto en San Marcos. Y si tú te quedas, te van a pisar la cabeza. Es decir, tenemos que correr al mismo ritmo y incluso ganarles a ellos. ¿Cuántas academias hay en Lima? Y no solo postulan de Lima, postulan del interior del país. Así que un voluntario, dame 3 datos de Shakespeare, por favor, solo 3. Suéltame los datos. Ya que Norville me dice siempre anotando, quiero ver si Lucas me escribe, aunque sea 3 datitos, ya que me escriba, nació en Inglaterra, ya, listo, uno más. No fue a la universidad, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que fue como nuestro gran escritor Mariátegui, ¿no? Autodidacta. 154 sonetos de amor, bonitos sonetos, cierto, muy cierto, Yair. Se duda que haya escrito sus obras, claro, hay como una nube así sobre las obras de Shakespeare. Dicen, no, ha plagiado. Otros dicen que no, que él les ha dado una temática diferente. Lo cierto es que Shakespeare sí era medio baguetón, tomaba argumentos de otras obras y los convertía en joyas, como un reciclaje, ¿no? 37 obras dramáticas. Así es, gracias, sé que están ahí. Ahora, estudiantes, para ponerle fin a la Edad Moderna, nos vamos al neoclásico. ¿Qué les decía del neoclásico? Miren, alumnos, del neoclásico. La razón y el progreso, su lenguaje era súper sencillo, Serrotor es una vuelta a los clásicos, importancia de la razón frente a la emoción. Sus temas predominantes eran el honor, las pasiones, el deber del ciudadano y tenía una intención didáctica. Con esto le decimos, chau neoclásico, chau edad moderna, bienvenida la edad contemporánea, pero antes, profesor, ¿quién fue el mejor escritor del neoclásico? Molière, el autor de El avaro, El enfermo imaginario, El tartufo, El impostor. Él crea arquetipos negativos,
Shakespeare crea arquetipos trágicos. Arquetipos trágicos. En cambio, este señor llamado Molière crea arquetipos ridículos. Escoge a los más ridículos de la sociedad, a los tacaños, a los que fingen estar enfermos, a los doble cara, a los impostores, y los convierte en personaje de sus obras. Molière, Jean-Baptiste Poquelin. Chao, bienvenido a Edad Contemporánea. Tomamos un poquito de agua. Bienvenida a la Edad Contemporánea. La Edad Contemporánea va desde la Revolución Francesa, 1789, hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Profundos cambios, alumnos. Profundos cambios en la sociedad, en la filosofía, inclusive hasta en la religión, ¿no? Empecemos por lo social. Se crea una clase nueva, se llama la aristocracia. Se inventan o se inventan los carros, los barcos a vapor, los trenes y, oh maravilla, los aviones. Antes de los aviones eran los globos. Se incendió un globo con mucha gente ahí, luego vienen los grandes barcos. El Titanic se hundió, pero igual el hombre siguió explorando y llegó hasta el avión. La filosofía, nace una filosofía pesimista de Arnold Schopenhauer, una filosofía optimista de Nietzsche que le sirvió a Hitler. Viene la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Revolución Rusa, profundos cambios en nuestra sociedad. Ello va a influenciar en la literatura. Miren, barco a vapor, grandes avances en la industria, en los transportes, en la medicina, la tecnología, la calidad de vida. Surge el primer movimiento literario. Cuidado que te olvides. Cuidado que te olvides este movimiento literario, el romanticismo. Romanticismo. ¿Sí te acuerdas qué es el romanticismo? Predominio del individualismo, la libertad, la rebeldía, el nacionalismo, el amor por el pasado. La literatura romántica toma por temas el amor, ¿no es cierto? Y acá vamos a encontrar a los grandes escritores del romanticismo. Mira, ¿quién es el padre del romanticismo? El autor de la obra Werther. Werther es un hombre que le encanta la naturaleza, es un rico, es un joven rico que se ha ido a Weimar porque ama el paisaje, ama la naturaleza. Conoce a una chica que está comprometida, Charlotte, y se enamora. Y eso que le han advertido. Señor Werther, no se enamore de ella, porque ella se va a casar en pocos meses. Él no entiende. Se enamora, pero se enamora. Alma, corazón y vida. Y ahí viene pues el gran dilema al final de Werther cuando sabe que la perdió para siempre, ¿no? Se suicida. Se suicida. Fausto es una obra donde un hombre sabio hace un pacto con el demonio. Goethe es un gran escritor alemán, padre del romanticismo. Recuerda que Werther fue prohibida durante un tiempo porque causó suicidios. Otro monstruito de la literatura es el gran Víctor Hugo, que habló de la libertad, en alguna de sus obras, como por ejemplo Los Miserables, pero también habló de la Edad Media en su obra Nuestra Señora de París, del abuso que se comete contra una bailarina, Esmeralda, de parte de un
un hombre de Dios que desea estar con ella. Al ser rechazado, la acusan a la bailarina de tener posesiones demoníacas. Qué injusto es la vida, ¿no? Como la mujer no pudo estar con el cura entonces inventa que la mujer lo ha embrujado, que tiene el diablo metido en el cuerpo, maldito cura. Y entonces Nuestra Señora de París se le llama también el jorobado de Notre Dame. Víctor Hugo exploró a través del romanticismo la libertad y el amor por el pasado, por las viejas costumbres de la Edad Media. El realismo surge para negar al romanticismo. Es una corriente estética objetiva. Atención, alumno, objetiva y descriptiva. Objetiva y descriptiva. Tal cual es la vida, así lo reflejan los realistas. Descriptiva porque describe la conducta de la infidelidad, la conducta de un asesino, cómo habla, cómo piensa, cómo va perturbándose su mente. Ese es el realismo. Y en el realismo vamos a tener nosotros, pues, estimados estudiantes, grandes escritores del realismo. Por favor, profe, muéstrelo usted. Ahí va. Toma. Crimen y Castigo. Sabes que en Crimen y Castigo el protagonista principal es un hombre racional. Primer puesto en la Universidad Nacional Mayor de San Petersburgo. Estudia Derecho. Cree estar más allá del bien y del mal. Cree hacer justicia matando a una usurera. Pero le salió mal. ¿Sí o no, alumnos? Porque llegó la hermana. Y ahí sí, su cabeza se convirtió en un infierno. Crimen y Castigo es una obra que explora la psicología, la conducta de una persona anormal. Anormal, por más inteligente que fuere, era una persona anormal. Padre de la novela psicológica. Atención, padre de la novela psicológica. Gustavo Flaubert. Él es el maestro de Vargas Llosa. Gustavo Flaubert es el maestro porque inspiró a Vargas Llosa a hacer un doctorado. Vargas Llosa estudió en Francia con un doctorado sobre las obras de Flaubert. En Madame Bovary se refleja otra vez la psicología de la infidelidad. ¿Por qué se engaña? ¿Qué es lo que hace que un hombre o una mujer engañe, no? Profundiza en sus personajes de una manera extraordinaria Flaubert. Para ello, gran observador, no te olvides, gran observador. Después de Madame Bovary, vamos a llegar a una corriente literaria posterior al romanticismo y al realismo, que se denomina el simbolismo. Muchas veces no se le hace mucho caso al simbolismo y el simbolismo nació contra el realismo. Cansado de la hipocresía social, este escritor que voy a poner en estos momentos, y te va a quedar para siempre en tu memoria, decidió criticar esa sociedad hipócrita, pero no de manera directa, porque si no sería realista, ¿sí o no, alumnos? Tampoco de una manera sentimental, porque si no sería romántico, sino de una manera simbolista. Es decir, comparando lo malo con imágenes, con animales, con colores, y a eso se llamó el simbolismo. ¿Correcto? Surgió en Francia como una reacción al realismo. Mira este monstruito del simbolismo. Charles Baudelaire, Las flores del mal. Se supone que las flores es
la belleza. Pero ¿qué es la flor del mal? Lo contrario a la belleza, la hipocresía, la maldad. En estos poemas, Charles Baudelaire, a través de un poema que recuerdo se llama Los albatros, habla de la carroña, de la miseria, de la basura. Me hace acordar al texto Los gallinazos sin pluma de Julio Ramón Ribeiro, en el que en los gallinazos, ¿tú te acuerdas? Los niños recogían basura, era un símbolo de la explotación. En las flores del mal hay una crítica a esa falsa sociedad, a la falsa belleza, a eso que nos venden a nosotros como belleza, que no es más que una imposición del capitalismo, ¿correcto? Una falsa percepción de la belleza. Él se rebela contra esta situación, las flores del mal. Por eso él le llamaban poeta maldito, el poeta maldito. El naturalismo, paralelo al simbolismo, va a reflejar los temas tabú, los temas prohibidos, aquello que no se quiere decir. Ese es el naturalismo. Y me acuerdo de una obra naturalista muy buena, de una mujer llamada Marisela, ¿sí? Marianela. Nela le llamaban a ella, que se enamora. Ella no. O sea, al revés. El chico guapo se enamora de Nela. Pero ¿qué tal el amor? O sea, se apasiona, digamos. Le dice, Nela, no me dejes, te voy a amar por siempre. Este chico era guapo, millonario. Y Nela era pobre y fea. Pero fea con ganas, alumnos, ¿ah? Con ganas. Y tú dirás, ¿cómo es que una fea tiene tanta suerte? No era suerte, alumnos. No era suerte. Lo que pasa es que Pablo, cuando se enamoró de Nela, Pablo era ciego. Y la única posibilidad de caminar por el mundo era del brazo de Nela. Por eso la amaba, entre comillas. Y el día que pudo ver, solo vio una persona horrible. El naturalismo te refleja eso. Y el último de los movimientos que me gustaría que ustedes no olvidaran se llama el vanguardismo. El vanguardismo va a significar romper con el pasado, proponer nuevas formas de hacer arte, no utilizar el verso con rima, utilizar un verso libre, utilizar el simbolismo para referirse a la realidad. Ejemplo, la metamorfosis de Kafka, ¿sí o no, alumnos? Utiliza un símbolo. ¿Cuál es? Un insecto, para referirse al rechazo que uno a veces recibe de gente de la sociedad. El vanguardismo surge después de la Primera Guerra Mundial y se forman varios ismos de vanguardia, alumnos. El ultraísmo, el surrealismo, el expresionismo, el dadaísmo. Acá surgen escritores que cuestionan la realidad. ¿Qué es la vanguardia en sí? Movimiento literario de experimentación, originales y novedosos. Miren, alumnos, los sismos de vanguardia, ¿ve? Surrealismo, expresionismo, creacionismo, ultraísmo, estridentismo, cubismo, futurismo. Uno de los más importantes es el que está en la parte superior de la derecha, el surrealismo y el expresionismo. Atención, Kafka, profe, la metamorfosis, Kafka, profe, no te olvides de Kafka. Cada rato preguntan, cada rato le están dando vueltas a Kafka, la metamorfosis. Profesor, antes de saber la obra, tienes que saber algo de la vida de Kafka. Por favor, algo de la vida de Kafka. Cierra los ojitos. Kafka, judío,
judío, sufría de tuberculosis, pidió que quemaran sus obras. No me decepciones, por favor, lapicerito en mano, lapicerito en mano. Terminado la biografía, ya nos vamos a pasar a las preguntas. Lapicerito en mano, por favor. Kafka, nacido en República Checa o antes era Checoslovaquia. Vamos. Franz Kafka fue un escritor checo, nacido en Praga el 3 de julio de 1883. Perteneció a una familia de comerciantes de origen judío, pero su formación fue alemana. Fue un hombre de carácter tímido y reservado y de complexión delgada. La vitalidad y fortaleza abrumadora que percibió de su padre acrecentó una percepción negativa de su autoestima que le acompañó toda la vida. Mostró cierta ambigüedad en el ámbito religioso. Se declaró ateo, pero sin embargo leyó ávidamente las obras de Kierkegaard. Además, en su obra se aprecian puntos de vista teologizantes. Al acabar el bachillerato, empezó los estudios de química, que pronto abandonó. Más tarde, por imposición paterna, estudió Derecho en la Universidad de Praga. En 1902 conoció a Max Brod, amigo y biógrafo suyo. En esta época fue un lector asiduo de Goethe, Flaubert y el filósofo brentano. En 1906 acabó sus estudios y poco después ingresó en una compañía de seguros, trabajo que no abandonó hasta 1922 y que hizo de él un deprimido oficinista que buscaba ansiosamente la manera de consagrarse a su vocación literaria. En 1912 conoció a Felice Bauer, con quien estuvo a punto de casarse en 2 ocasiones. Ella y su hermana Otla fueron las mujeres más influyentes en su persona durante su vida. Viajó por Italia en 1913 y conoció y se interesó por la obra de Strindberg. Después de otro intento frustrado de matrimonio con Julie Borisek, se instaló en Berlín y allí conoció a Dora Dimant, con quien mantuvo una relación de felicidad efímera que se rompió en 1923 a causa de la tuberculosis que acabó con su vida. Kafka sufrió a lo largo de su vida la presión de una rémora de culpabilidad. En su obra se aprecia una voluntad silenciosa pero firme de marginalidad, acrecentada por su condición de judío. Los temas del juicio, el proceso, el castigo, el combate, etc., son reiterativos en sus obras. Su estilo es lacónico y transparente, si bien la crítica interpretativa se pronuncia de forma dispar y a menudo antagónica sobre el sentido de su obra. A esta polémica contribuye el carácter obsesivo, absurdo y enigmático de su obra, cercano a un realismo fantástico de corte expresionista. Por ello, la experiencia literaria de Kafka es una de las más fascinantes de este siglo, y su escritura constituye un caso paradigmático de necesidad, o como él mismo decía, de desesperación vital. Su obra se compone de 3 narraciones largas que dejó inacabadas: América en 1927, El proceso en 1925 y El castillo en 1926, y de múltiples narraciones cortas, entre ellas Descripción de una lucha, publicada en 1909, Consideraciones, publicada en 1912, La sentencia, 1913, La metamorfosis, 1915, En la colonia penitenciaria, 1919, Un médico rural, publicada en el mismo año, y su célebre Carta al Padre, también en 1919. Son también de gran interés sus diarios, escritos entre 1910 y 1923. Franz Kafka falleció en Austria el 3 de junio de 1924. Antes de morir, comunicó a su amigo Max Brod su deseo de quemar todos sus libros y textos. Su deseo de quemar todos sus libros. Ese era el deseo de Franz Kafka. Pero no se llegó a concretar, ¿no? Felizmente. Felizmente. Tú tienes que saber alguito de Kafka, por favor. Alguito de Kafka. Por ejemplo, que fue judío, que tuvo conflicto con su padre, ¿sí o no? Que tuvo conflicto con el padre. Que una sola mujer al final estuvo a su lado, Dora Dimant, ¿no? Que pidió que quemaran sus obras, que sus obras son simbólicas. Todas no dicen las cosas directas, sino de manera indirecta.
Sus personajes son seres fracasados, frustrados. Por ejemplo, en la Metamorfosis de Kafka, el personaje, cuando se convierte en insecto, quiere salir a trabajar desesperado porque quiere esto, porque él es el único sostén de su familia, porque eso le han hecho creer, ¿no? Es una obra que habla de lo que ya me están escribiendo, la deshumanización, ¿no? Él era un comerciante, se declaró ateo, como dice Camila, ¿no? Dejó libros inacabados, sí. Gracias por colaborar conmigo, por participar, ¿ya? A la larga, todos estos datos les va a servir a ustedes, todos estos datos. Ya estamos casi ya para ingresar a la práctica. Ahora, ajá, Cruzado, muy bien, Goicochea, estudió Derecho, pero no estudió Derecho porque él quería, sino por imposición del padre, ¿no? En la Metamorfosis y en la Condena dice, gracias a sus amigos se publicaron sus obras. Sí, falleció de esa enfermedad que no tenía cura a comienzos del siglo XX. ¿Cuál era? La tuberculosis. La tuberculosis. Muy bien, estudiantes. Ahora nos vamos a la práctica. Son la 1:42. 3 minutos les dejo para que, no, 5, para que ustedes revisen las preguntas. Por favor, yo también voy a revisar. 5 minutos. En 5 minutos, 1 minuto por pregunta. Ojalá alguien me quiera ayudar a leer la pregunta. Sería bueno. Mira, yo, profesor, yo ayudo a leer, solo leer. Si tiene la respuesta, me dices. Corre el tiempo. Quedan 4 minutos 58 segundos. Corre el tiempo. Mira tu práctica, por favor. En 1 minuto empezamos con las preguntas, chicos, por favor. Marca, marca. Lee.
Listo, estudiantes. Faltando 15 minutos más o menos para tener tiempo, vamos a desarrollar la práctica. Abigail, ¿cree usted que podría ayudarme con la pregunta 1 y 2 solamente a leer? Solo leerlo más. Disculpe, profesor, me inscribí recién y todavía no me dan el material ni acceso, Oh, entonces estoy ya, esperando. no te preocupes. Voy a tratar de ponerlo entonces en máquina. A ver, vamos a ver si lo tengo acá ya. A ver si lo tengo acá, un momentito. Acá está. Ahí está, ¿ve? Ahora sí, aunque sea con una sola preguntita. Léelo nomás, Abigail. Sí, no se preocupe. ¿Me escucha bien? Te escucho excelente, pareces locutora de radio. Bueno, respecto a la épica griega, marca la alternativa que complete correctamente el siguiente enunciado. Tanto la Ilíada como la Odisea son epopeyas que exaltan la edad heroica, ya que su objetivo es... Ahí viene la pregunta, gracias. ¿Cuál es el objetivo de la Odisea y de la Ilíada, alumnos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué han marcado ustedes? Mándeme por chat o dígamelo con su micrófono. Sean sinvergüenzas, por favor, sean sinvergüenzas, así díganlo. La C, excelente, Nayeli. Fabricio, gracias. También hay acá otros que han participado también. Nayeli, Pamela, Norville, excelente. La C. Narrar las proezas bélicas de héroes conservadas por la tradición. Narrar las proezas. ¿Qué es proeza? Algo más allá de lo normal, ¿no? Bélica, ¿qué cosa es? Guerras. Lo que es más allá de lo normal, hechas en las guerras por los héroes. Pero ¿dónde se conservó esto? La tradición. Los antiguos hombres, los viejos, conservan esta tradición. 1. 2, me va a ayudar. Y acá, el segundo pedido de ayuda, señorita, por favor, y ya no le molesto más, ya, por favor. 2. Pregunta número 2. Habla mi nuevo profesor. Yes, yes. Ok. Mas yo subía a la magnífica, como decirse, Cama. disculpe, allá, es que disculpe, se me borró un poco la pantalla. Eh, Mas yo subí a la magnífica cama de Circe y empecé a suplicar a la deidad que oyó mi voz y a la cual abracé a las rodillas. Y hablándole estos, disculpe, ¿qué dice ahí? Aladas Aleos. palabras, aladas. Aladas palabras le decía: oh Circe, cúmpleme la promesa que hiciste de mandarme a mi casa. Yo me animo, me incito, yo ya me animo, me incita a partir y también el de los compañeros quienes apuran mi corazón, rodeándome llorosos cuando tú estás lejos. Así hablé y la divina, ¿qué? Disculpe, profesor, es que Yo lo se me borra sigo, un poquito. yo lo sigo, yo lo Gracias. sigo, no te preocupes. Así hablé y la divina entre las diosas contestóme acto seguido. La Artida, del linaje de Zeus, Odiseo, fecundo de Ardides, no os quedéis por más tiempo en esta casa, mal de vuestro grado. Esta es la parte de la Odisea, alumnos. Es la parte de la Odisea donde Ulises le está mostrando a ella sus ganas de regresar. Por lo tanto, la respuesta estaría acá, alumnos, miren, ve. Lo estoy marcando. El deseo del héroe Odiseo de retornar a su patria de Ítaca. 2 besitos, 2 besitos. Vamos a la 3. Con respecto a los orígenes del teatro griego, el antecedente del actor, ¿dónde estaba, alumnos? ¿Dónde estaba el actor antes de ser actor? Respuesta, avioncito. Era el coreuta, quien deja de interpretar a Dionisos para encarnar al héroe. Esta es la respuesta para la 3, por favor. Dionisos. Dionisos, el coreuta quien deja de interpretar a Dionisos. 3, avioncito. 4, vamos al teatro griego. Corifeo dice: no veo el modo de decir que hayas tomado una buena decisión.
Sería preferible que ya no estuvieras, que ya no existieras a vivir ciego. Edipo le responde, no intentes decirme que esto no está así hecho de la mejor manera, ni me hagas ya recomendaciones. No sé con qué ojos, si tuviera vista, hubiera podido mirar a mi padre al llegar al Hades. Ocultadme sin tardanzas por los dioses en algún lugar fuera del país o matadme o arrojadme al mar, donde nunca más podáis ver. Venid, dignaos a tocar a un hombre miserable. Creedme, no temáis que mis desgracias, no hay quien sino yo sea capaz de soportarlas entre los hombres. En relación al fragmento citado de Edipo Rey de Sófocles, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta sobre la tragedia griega. Acá está la respuesta. D. El héroe debe afrontar la adversidad para lograr ¿qué cosa, alumno? Su dignidad y grandeza. Recuerda, el héroe tiene que afrontar la adversidad para lograr su dignidad y grandeza. 5. Con respecto a las obras que se compusieron en la Edad Media, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. Alumnos, sobre la Edad Media, sobre las obras, ¿qué marcarías? ¿Te hablé de la Baja Edad Media o no? Mira, acá está, ve. A fines de la Baja Edad Media se hicieron cantares de gesta en lenguas vulgares. No significa que el vulgar significa lisura, sino del vulgo, del pueblo, en las lenguas que hablaba el pueblo. No vulgar en el sentido de decir caca, pichi, puf, no, sino cuando hable el pueblo, vulgo, el vulgo. Para las 5 la B. 6, besito. 7. Diga verdad o falso con respecto a los géneros literarios desarrollados en la Edad Media. ¿Correcto, alumnos? A ver, veamos. Edad Media. Vamos a la Edad Media, alumnos. La épica y la lírica son géneros preponderantes durante este periodo. Verdad. Verdura. 2. Trovadores y juglares del sur de Francia renovaron la lírica medieval. Verdadero. La épica se manifiesta a través de cantares, cuentos y novelas. No, por esta palabra no ve. Cuentos. No. ¿El Decameron es un texto representativo de la épica? No. El Decameron que es narrativa. Por lo tanto, la respuesta es avioncito. Verdadero, verdadero. Falso, falso. 7, estimado estudiante. Diga la verdad o falsedad con respecto a la obra Las cuitas del joven Werther. Las penurias del joven Werther, aquel que se suicidó por amor de Charlotte. Diga si es verdad o falso. A ver, ¿Werther es sensible a la naturaleza y representa el ideal romántico? Claro que sí. ¿Se describe a Alberto como una conducta deshonesta y irreprochable? No, Alberto era una buena persona en la obra, el que va a ser el esposo de la chica Charlotte. El desprecio absoluto de Carlota. No, Carlota no tiene esto, no tiene desprecio absoluto. ¿Correcto? Falso. El protagonista se suicida de un pistoletazo en la víspera de Nochebuena. Verdadero. Por lo tanto, la respuesta es verdadero, falso, falso, verdadero. Avioncito. 7, avioncito. 8. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado sobre el realismo europeo. Este movimiento se caracteriza por y la de sus personajes y el entorno social. Alumno, ¿qué es el realismo? ¿No es esto acaso? Mira. ¿Es ser el realismo? No. Su pretensión de objetividad. Y además, te dije o no, la descripción minuciosa. La descripción minuciosa del entorno. 9. Franz Kafka y la metamorfosis, lo que acabamos hace poquito de escuchar
de mi boca y también del video que les he planteado sobre Kafka. En relación al argumento de la metamorfosis de Franz Kafka, marquen la alternativa que completa correctamente el enunciado. Luego de percatarse de la transformación que ha experimentado, Gregorio se preocupa ante todo. ¿De qué? ¿De qué se preocupa ante todo Gregorio, alumno? Dilo, por favor, chat. Besito. Muy bien, chat, gracias. De desamparar a su familia, pues es el único sostén. 9, ese es Tito. Estoy atontado de tanto madrugar, se dijo. No duermo lo suficiente, hay viajantes que viven mucho mejor. Cuando a media mañana regreso a la fonda para anotar los pedidos, me los encuentro desayunando cómodamente sentados. Si yo con el jefe que tengo hiciese lo mismo, me despedirían en el acto, lo cual probablemente sería lo mejor que me podía pasar. Si no fuera por mis padres, ya hace tiempo que me hubiera marchado. De acuerdo al fragmento, ¿qué tema puede deducirse? Tema, alumno, tema en la 10. Esto, míralo. La rutina asfixiante en el trabajo. La rutina. 10, avioncito. 11, ya no se me cansen, ya acabamos, un par de minutos, ya. Y ahí se van a almorzar rico. Relacione correctamente. 11. 11, estudiante, mira. La pugna entre el honor y el amor es de Hernani. 1C. Relaciónalo acá. 1 con C. Y a 2, defensa de los desheredados y esperanza de su redención, los miserables. 2 con A. Lo misterioso en el juego de lo funesto. 3 con B. 3 con B. El escarabajo de oro. Y 4, episodios y descripciones divertidas, fantásticas y terribles de un París antiguo, Nuestra Señora de París. Por lo tanto, la respuesta es besito, besito, 11 besito. Último, estudiantes, último. Con respecto a las características del romanticismo, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta, no me falles. Quiero ver, aunque sea que 5 me contesten en el chat y me voy contento. Si no me contestan 5, me quedo hasta las 10 de la noche acá con ustedes. 12, vamos, ¿cuál es la respuesta en la 12? No me fallen. Alternativa, la afirmación correcta del romanticismo. A ver qué dice el chat. Excelente, excelente. Más de 5 han participado. Tendencia a idealizar la naturaleza. Tendencia a idealizar la naturaleza. ¿Te das cuenta, alumno? Terminó la clase, hemos logrado nuestro objetivo, dar una mirada a la literatura universal, desde Homero hasta Franz Kafka. Muchas gracias, estudiantes, gracias, y nos estamos viendo la próxima semana ya en el local, en el nuevo local, ¿ya? Cuídense bastante. Chao. Goodbye.